Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenos días, tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Supply Chain Masters. Hoy estamos con un máster, con un gerente con mucha experiencia en temas de consumo masivo, en planificación, en sectores como alimentos, farma, seres vivos y muchos otros. Nos conocimos en redes, en todo este tema de interactuar entre quienes somos top en los rankings de Favicon, pues en temas de procurement y planning en Latinoamérica. Les presento a Marcelo Antesana. Marcelo está en Bolivia y bueno, la idea de hoy es conversar sobre uno de estos temas apasionantes en supply chain management. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Alfonso. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Placer estar aquí contigo y placer conversar sobre temas que nos apasionan. Gracias, el placer es nuestro, Marcelo. Bueno, vamos a plantear un tema interesante. Vamos a hablar de S&OP. Y en la planificación de ventas y operaciones, yo creo que la gente quiere saber alrededor de cuáles son como esos red flags o brechas o oportunidades de mejora clásicas que estamos viendo o que hemos visto en nuestra experiencia que muchas empresas tienen. ¿En qué podemos mejorar? ¿En qué nos estamos equivocando? ¿Cómo sabemos que un proceso de S&OP es susceptible de mejora? ¿Qué opinas, Marcelo? ¿Cuál es esa bandera roja que tú has visto con más frecuencia en estos procesos? Bueno, en mi experiencia, las reuniones. Creo que muchas veces confundimos SOP con SOP igual a una reunión. Y todo depende cómo enfocamos la reunión. Puede ser algo que nos sea tedioso, decir, ok, llegó el momento del SOP y ¿por qué es tedioso? ¿Por qué esta Sí, reunión se nos vuelve interminable, no? sabes, me recuerdas hace algún tiempo escribí un artículo que tuve el privilegio de que lo revisara Carol Petak, expresidente de Apex, y Richard Link, uno de los padres de S&OP, y el artículo se titulaba S&OP is not a meeting, idiot. Así se llamaba. Por ahí está publicado. Y no puedo estar más de acuerdo. De hecho, el mismo Dick Link eh, ha dicho que esa NUPI no son las reuniones. A veces uno llama a un amigo y le dice, no, no, cuando generalmente pues en el ciclo o a fin de mes es peor, estoy en una reunión, es que estoy en esa NUPI. ¿Cómo así que estás en esa NUPI? No, es que estoy en una reunión. Y uno se empieza a preguntar si esa NUPI es la reunión. Él ha dicho y nos ha ido recomendando que esa NUPI es mucho más que el ciclo de reuniones. Esa NUPI no son las reuniones. Esa NUPI se trata de un proceso colaborativo, transversal, entre seres humanos, ni siquiera son los números. Las reuniones, yo creo que hoy en día perdemos mucho tiempo en reuniones improductivas en ese ciclo. Y además de eso, creo que además de improductivas, también muchas veces gastamos mucho tiempo sin que la gente participe de las diferentes áreas lo suficiente. ¿Qué opinas tú? Sí, creo que uno de los grandes defectos es que se vuelven monólogos. La persona que presenta el SOP empieza, la reunión empieza a dominar o son conversaciones entre tres o cuatro personas. Y normalmente exageramos invitando a toda la compañía. Entonces tenemos personas que realmente llega el momento del SOP, normalmente son reuniones de muy larga duración y te roban tu tiempo. Entonces es el primer detractor decir, vamos a hacer SOP, es una reunión más que me va a quitar mi tiempo. No saber identificar las personas correctas para la reunión, para justamente los roles que tienen que tomar.
Ok, entonces red flag número 1, reuniones improductivas y con falta de participación. Porque al final participar no es invitar, participar es agregar valor a esas reuniones. ¿Cómo podríamos cerrar esa brecha, en tu opinión? A ver, para mí es claro identificar realmente quién va a aportar en cada, como es un ciclo de reuniones, pues volvamos a decir, voy a poner entre comillas, es efectivamente, estoy aquí para aportar y cuál es la información que tengo que traer, con qué tengo que llegar a la reunión, porque no es que llego a una reunión y me voy a sorprender con lo que vamos a hablar. O sea, el- el prepararse para la reunión es muy importante. Entonces, identificar los roles que tenemos en cada una de ellas, eh, justamente al preparador, poder hacer un checklist de, lo estoy invitando, ok, ¿cuál es el aporte que nos va a dar? ¿Va a generar un valor agregado? Si no va a generar un valor agregado, es mejor no invitar a esa persona. Yo tengo como práctica recomendada, como buena práctica, no solamente el poder tener una estructura específica de ese ciclo de reuniones con unos objetivos específicos, sino que usamos como pivotes para saber si cómo guiar la conversación y quién debe ser invitado o no, el tema de cambios relevantes. Es decir, en realidad reunirnos a conversar para hablar de las cosas que, que siguen en piloto automático o que están en el rango regular u ordinario de comportamiento no agrega mucho valor. Entre otras cosas porque no se necesita una reunión para eso. Pero si en cada reunión nos enfocamos en invitar a las personas que pueden aportar un cambio relevante que ha sido identificado, para poder ahondar en ese cambio relevante y cómo mediante este equipo transversal que es invitado podemos cerrar esa brecha o resolver o intervenir ese cambio relevante, eh, podríamos ahorrarnos mucho tiempo en realidad. En vez de gestionarlo todo, y por eso las reuniones quizás también duran tanto, no tenemos que ver todos los datos, porque hoy en día tenemos más datos que en toda la historia de la humanidad, pero a veces los datos nos ahogan, nos abruman, y lo que hay es que escoger qué es relevante de todos esos datos y aquello que produce un cambio importante en la planificación del negocio es sin duda algo a lo que hay que dedicarle tiempo. Todo lo demás que está dentro del ordinario, yo pienso que podría esperar. Em, y por otro lado, el tema en cuanto a las reuniones es precisamente, yo creo que ese tema o ese pivote de los cambios relevantes también puede ayudar a que participemos de una manera relevante para invitar a quienes en verdad pueden agregar valor a esos temas. Hay una preparación previa que hay que hacer para llevar a la reunión sobre esos cambios relevantes. Hay una calendarización y yo pienso que inclusive es muy saludable, Marcelo, limitar el espacio de las reuniones para poder enfocar en los temas verdaderamente importantes, ¿no? Porque al final muchas veces uno sabe a qué horas comienza y ni siquiera sabe a qué horas va a salir de la reunión. ¿Qué opinas? Ahí resalto dos puntos. El punto número uno, que creo que no olvidar el objetivo de la reunión. Y como tú decías, en vez de alimentarnos de tanta información, también olvidarnos de muchos egos. Nos encanta presentar KPIs, de decir que lo estamos haciendo bien, que el camino que estamos tomando es el correcto, pero la reunión es más que enfocarnos en el pasado, es prepararnos para el futuro. ¿Qué es lo que necesitamos hacer diferente para llegar a nuestros objetivos? Y el segundo punto que también quisiera destacarlo como algo que tiene que ayudarnos es a tener la capacidad también de resumen y ser ejecutivos. Y para ello
Muchas veces yo recomiendo tener un timekeeper que te ayude a identificar que realmente están los tiempos y al dueño de la reunión efectivamente evitar esas confrontaciones, yo los llamo confrontaciones o temas que hacen que la reunión se lleve mucho más grande. Si es necesario andar en un tema donde solo van a participar 2 o 3 personas, agendar esa reunión para que 2 o 3 personas la realicen y no consuman el tiempo de toda esa cantidad de gente que está participando en la reunión. Qué buena frase esa que dijiste. No se trata de ver en realidad cómo nos fue en el pasado, sino de prepararse para el futuro. Y esa frase simple y elegante yo creo que resume muy bien también los procesos de cómo, no solo en esa NUPI, sino cuando hablamos, por ejemplo, de IBP, eh, un enfoque distinto. Porque ya no se trata, si el tema del pasado, entre otras cosas, porque cada vez el futuro se va a parecer más al pasado, ¿no? Cada vez es más complicado y más difícil, más incertidumbre. Y después de la pandemia, peor, ¿no? Así que se trata más es de prepararnos para ese futuro. Y por eso yo creo que, bueno, esta primera red flag se resume en, tenemos que aprender a prepararnos, a preparar o a tener reuniones mucho más productivas, con roles específicos, con los invitados que son enfocadas en conversaciones, en información relevante. Proponemos este tema de los cambios relevantes para poder saber a quién invitamos, cómo los invitamos. Y más allá de eso, también yo creo que esto nos da paso a la segunda red flag, eh, y es, no tenemos que obsesionarnos por los datos y los números. No sé si estás de acuerdo conmigo, Marcelo, pero nosotros notamos siempre una obsesión. No es que los números no sean importantes, sino que no son lo único importante. La conversación no puede girar solo alrededor de los números y parece que los números de cuando empezamos a ver errores, WMAPs, vallas y después vemos adherencias y parece que los números son lo único que importa y se pierde en realidad una esencia importante de la conversación. Yo en este punto uso una frase que me ayuda mucho. Overanalysis, get paralysis. Eh, ese Parálisis por análisis. parálisis, en español, parálisis por análisis. Realmente eh, estamos en la época donde más datos tenemos, donde podemos acceder a mucha información y perdemos el foco, perdemos el norte y nos obsesionamos por cada día tener más información que se adhiera, qué sé yo, al clima, a las tendencias que están pasando en el otro lado del mundo y queremos tenerlo Hay muchas tanto. cosas, los aranceles, las guerras, los virus, en fin, todos los días salen muchas cosas. Y yo creo que allí, ese es un tema bien interesante, ¿sabes? Porque la letra A de buca, que significa ambigüedad, habla precisamente de eso, de cómo hoy en día estamos ahogados en un océano de datos, como nunca antes en la historia, pero no todos los gerentes tienen la habilidad de poder seleccionar dentro de ese océano de datos cuál es la información que es relevante. Y por cierto, yo creo que esta habilidad va a ser cada vez más importante en los próximos años para un gerente. La habilidad de saber, de distinguir lo relevante de lo irrelevante, porque el problema no son los datos. Tener datos es muy bueno, pero tenemos muchos datos con calidades distintas, por cierto, pero no todos los datos son relevantes para tomar decisiones en gestión, en nuestra planificación del negocio, en la gestión de nuestras cadenas de suministro. Obsesionarse entonces con un dato o con algunos datos tampoco tiene mucho sentido
porque a la final lo que importa no son tanto los datos, esto va a sonar un poco sacrílego, pero lo voy a decir, sino las decisiones gerenciales que vas a tomar con los datos, los insights, que usando una palabra que vi en una publicación tuya, que puedes extraer de esos datos para poder tomar decisiones. Pues no es el dato por el dato. Es muy importante lo que mencionas, datos que permitan generarnos toma de decisión. Si el dato no te va a permitir tomar una toma de decisión, creo que el dato es irrelevante. Es irrelevante, así es, así Es, es. ok, se cayó, voy a ser muy, tal vez muy loco al decir esto, se cayó la modelo en el Miss Universo. ¿Eso nos permite tomar una decisión? No. Entonces, ¿para qué lo traemos para qué traes a colación? Y llegamos a esas exageraciones, o sea, a pensar que todo nos va a afectar. Y no es así. Sabes que entonces eso nos lleva también a concluir, porque cómo cerramos ese o cómo bajamos esa red flag, que por un lado necesitamos definir en realidad cuáles son en realidad las variables críticas que afectan el negocio, que no son todas las que hay. Como tú dices, hay unas que son de verdad importantes. Y en esas variables críticas que mueven el negocio, que son palancas importantes de cambios, hay que distinguir cuándo uno de esos cambios es relevante y cuándo no, porque además de definir cuáles en verdad tienen impacto, el tema no es que si se mueve un 2% de este tema, entonces nos vamos a obsesionar y vamos a gastar muchos recursos, sangre, sudor y lágrimas en algo que es pírrico, que no es relevante. También necesitamos entender qué cambio, qué magnitud de esos cambios en realidad mueven la aguja de la planificación de nuestro negocio. Así que relevancia en el tema de los datos es un tema muy importante. Y recordar que inclusive desde que se creó esa NUPI, esto no se trata de los números. Más importante que los números, voy a parafrasear una frase también de Richard Link, el padre de la planeación de ventas y operaciones, son los supuestos que están detrás de los números, son los insights que salen de los números, no los números mismos. Así que creo que esas dos conclusiones podríamos sacar allí. Qué importante el último que dijiste, los supuestos, porque toda planificación se hace bajo ciertos supuestos, bajo ciertas consideraciones. Y si no sabemos cuáles son estos supuestos o cuáles cambiaron, o sea, yo digo siempre, no es malo equivocarse, sino no saber por qué nos hemos equivocado, qué supuestos tomamos mal. Así es. Tan sencillo como eso, ¿qué supuestos tomamos mal? Y te quiero hacer una analogía rápida con la Fórmula 1, es como cuando el equipo considera que va a haber lluvia, pone los neumáticos equivocados y deja de haber lluvia y pierdes una carrera. Si ellos no entendieran que el supuesto que tomaron estaba equivocado, no van a poder hacer un cambio. Y creo que eso es vital a la hora de tomar los datos. O sea, no decir, ok, fueron malos los datos, fueron malos los supuestos. O nos equivocamos con estos supuestos. Y por ese tema de egos también, pues generalmente cuando acertamos, pues hay que decirlo pues en la reunión, pero por alguna extraña razón, cuando hay un gap o hubo un error, nadie recuerda en las reuniones de conciliación ni en ninguna de las reuniones del proceso de Sanupi por qué cometimos el error o cuál fue el supuesto que dio origen a cierta decisión. Nosotros siempre recomendamos que esos supuestos son tan importantes como los números y deben ser inclusive documentados o en las actas, como sea, pero documentados en alguna herramienta porque no se nos puede olvidar por qué tomamos las decisiones de cambios relevantes, ¿no? El problema de documentar supuestos se vuelve cuando, juntándolo con la red flag anterior, cuando todo es importante y tenemos que
y las reuniones se demoran mucho tiempo, pues nadie va a documentar porque es un montón la conversación se vuelve muy difusa. Pero si nos enfocamos en lo relevante y documentamos de esas conversaciones cuáles fueron los supuestos que dieron origen a eso, vamos a poder construir algo que parece muy etéreo, que es cultura, una cultura robusta alrededor de las lecciones aprendidas de esto. Hoy en día, eh, nuestros modelos de planificación, desafortunadamente, aunque esto está cambiando con la entrada de la adaptabilidad, pero nos obsesionamos porque también en los modelos están casi que diseñados para basarse en la precisión de números discretos, de un número. Un número en la planeación de demanda que suponemos que se va a cumplir y todos sabemos que no se va a cumplir porque es un pronóstico. Un número que entra al MPS y se vuelve una orden planificada o previsional, otro número. Un número y todos esos números tienen que funcionar bien y ser exactos porque si no todo se nos sale, se nos desencuaderna. Y ahí hay un tema de fondo que también hay que conversar y es cómo cambiamos esa concepción de nuestros modelos actuales de planificación que piensan que podemos predecir con esa exactitud, porque al final eh, en lo que hacemos, en los acompañamientos y consultorías que hacemos, usamos mucho una frase de- del Demand Driven Institute, de Carol Petak y Chad Smith usan mucho, que dice, es mejor estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado. No se trata de precisión, hay que acostumbrarnos a que el mundo que vivimos es un mundo volátil y un mundo complejo y cada vez lo es más. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos, como tú bien decías, aunque nos equivoquemos, si estamos aproximadamente correctos y estamos dentro de lo que es la planificación, no está mal, no tenemos que hilar tan delgado, no es tan relevante estar hablando de esa precisión muchas veces. Esto también es medio sacrílego, ¿no? Porque cuestiona muchas cosas, o sea, nuestra obsesión con las adherencias a los planes, nuestra obsesión con la precisión y exactitud de nuestros forecasts, pues siempre debemos verlo en función a las decisiones, como tú bien decías, que vamos a tomar. Bueno, y ¿hay alguna otra red flag? Estas dos son muy gruesas, ¿no? Sí, son las que más se presentan, digamos, en estos ciclos de planificación. Pero una muy importante es la conexión con la estrategia, Así es, que, así es. que, que creo que muchas veces desconocemos la estrategia como tal de la compañía, o la estrategia va cambiando. Y si no hay una comunicación hacia abajo, los ciclos de planificación terminan mal direccionados. Es como perder la brújula, ¿no? Al final, la estrategia es el cómo llegar y haciendo la analogía con los coches, por ejemplo, cuando uno va hacia un lugar se encuentra con un bloqueo y ¿qué hace el GPS? Te redirecciona para llegar al camino correcto. Ese debería ser el SOP y muchas veces nos olvidamos de eso porque perdemos el foco a largo plazo o a mediano plazo. No sé qué opinas. Bien, no, me parece una analogía muy poderosa porque cuando nos perdemos en ese camino, muchas veces la solución no es insistir en devolverse y cruzar el camino que ya dejamos atrás. Al final el objetivo es llegar del punto A al punto B y muchas veces tenemos que tomar otro camino y recalcular, digamos, nuestra ruta para poder llegar de la mejor forma al punto B. Así que me parece muy poderoso. Lo que hacemos no debería, eh, debería estar enfocado en prepararnos para ese futuro, en llegar al puerto que debemos llegar
y no necesariamente insistir en un plan rígido. Pues creo que aquí hay dos aspectos. Uno, la conexión con la estrategia, que nunca podemos desagregar estos procesos, que generalmente estos procesos de S&OP que se desarrollan en horizontes de 12 meses o un poco más, tienen que tener una conexión con la planeación del negocio de largo plazo, ¿no? Que se relaciona con algunos años más, pero nunca podemos perder de vista, pues, cuál es, digamos, el destino estratégico que la empresa ha determinado, independientemente del camino. Y yo creo que allí estamos cometiendo un error que cada vez lo vemos con más frecuencia en las organizaciones. Y es que, y esto lo digo también como una autocrítica en la consultoría, porque he visto también inclusive casas grandes de consultoría insistiendo demasiado en las empresas en atenerse o en adherirse a un plan que finalmente en lo táctico y en lo operacional muchas veces, precisamente por el mundo en el que vivimos, volátil, complejo, no es posible seguir por esa misma ruta. El GPS, como tú lo decías, nos tiene que marcar un nuevo camino, insistir en un camino que sabemos que no puede ser así de rígido, cuando en lo operacional y lo táctico tenemos que adaptarnos a los cambios que ocurren, no tiene mucho sentido. Y forzar a las empresas a que vayan por un solo camino para poder llegar a un destino ignora que hay más de un camino para poder llegar a ese buen puerto. Y que dos, tenemos que adaptarnos a los cambios que van sucediendo en demanda, en suministro, en, en lo que es relevante, como decíamos hace unos minutos, en geopolítica. De pronto nuestro negocio está expuesto mucho a temas cambiarios o arancelarios, o al precio de algún commodity, en fin, todo eso y todos estos ejemplos que estoy mencionando, que son ejemplos de volatilidad porque tienen cambios muy frecuentes, pues no podemos esperar que con un plan rígido en lo estratégico para poder llegar a una meta, a una visión, a una mega, a un objetivo estratégico, haya un solo camino posible. Yo creo que eso es un error. No sé qué opinas. No, totalmente de acuerdo. Y bueno, en estos últimos años nos han enseñado justamente eso. Creo que la pandemia nos ha enseñado que pasamos de perseguir, por ejemplo, el just in time por el just in case. Eh, y ha sido un tema de cambio de mente. O sea, no es solo un camino, hay varias rutas y hoy la preparación de escenarios, de ser un poquito más flexible, si quieres decir la palabra, ayuda mucho a que este ciclo deje de presentar estas red flags que se vuelve aburrido, sin toma de decisión y sin permitirnos llegar a cumplir la estrategia, que en verdad eso es lo que debería hacer. Estos ciclos de planificación deberían ayudarnos a esto y se están volviendo enemigos por ser rígidos. O sea, el mundo no es rígido, la competencia actúa cuando nosotros hacemos algo. Hay demasiadas variables que nosotros no controlamos. Entonces, si nosotros vamos a ser rígidos en también creer que los supuestos no van a cambiar a través del tiempo, vamos a estar enfrascados al fracaso. O sea, lamento decirlo así, pero hay, en este mundo hay que adaptarnos. Adapt or die, dicen por allí en la biología, en otros, en las ciencias duras. Eh, y este no es un tema menor, porque hace algunos años, antes de la pandemia, Harvard Business Review publicó un estudio que se llamaba, por cierto, la sobrevivencia corporativa o la biología de la sobrevivencia corporativa, así se tituló. Tres profesores de Harvard investigaron
fenómenos acerca del deterioro de la rentabilidad y las tasas de cierre de empresas en decenas de miles de empresas de muchos sectores. Fueron 20.000 empresas que se estudiaron. En el transcurso de desde los 60 hasta el 2012, una de las conclusiones más relevantes del estudio fue que las tasas de cierre, de muerte de las empresas en las últimas 6 décadas se han multiplicado por 6. Y la siguiente pregunta que se hicieron fue, ¿por qué? Y la conclusión, ¿sabes cuál es? Las empresas están muriendo más jóvenes a tasas 6 veces más altas porque no están pudiendo adaptarse a la creciente complejidad de su entorno. Una conclusión que parece sacada de la física o de la biología, pero es que la realidad que estamos viviendo en la gestión de nuestras organizaciones es esa. La complejidad sigue creciendo, la volatilidad sigue creciendo, la incertidumbre sigue creciendo, la ambigüedad para tomar decisiones con los datos sigue creciendo y nosotros en las organizaciones no nos estamos adaptando a eso. Así que como bien dices, o te adaptas o algo malo va a pasar y este estudio lo que dice es, vas a morir. Pues así de franco se publicó en Harvard Business Review hace algunos años. Em, yo creo que esto conduce finalmente, Marcelo, también a algo mucho más de fondo y es cómo están concebidos nuestros sistemas de planificación en el largo, medio y corto plazo. Porque si esto se trata también de ver tendencias o cambios relevantes, de enfocar el tema para poder extraer lo relevante en lo estratégico y guiar como una carta de navegación al barco de nuestras organizaciones, a ver qué decisiones tomamos y al final adaptar en la ejecución las decisiones porque también en el corto plazo la demanda está cambiando todas las semanas, hay problemas de suministro con los proveedores, si todo se trata de este tema que transversalmente es un tema de adaptación, nuestros sistemas de planificación no deberían ser rígidos en ningún horizonte, ni en el largo, ni el medio, ni en el corto plazo. La rigidez es lo contrario de la adaptabilidad. Pero esto conduce a un debate que hoy en día en el mundo se está dando. Y es, ¿y entonces por qué todo el modelo está concebido en, en la rigidez? ¿Por qué tenemos que, en vez de hablar de escenarios, que hoy se ha puesto de moda y se va a seguir hablando de temas de escenarios en la planeación del negocio, pero al final del día, cuando vamos a hacer la planeación maestra, tenemos que por cada uno de los productos dar un número que suponemos que debe ser exacto? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos diseñar un modelo de planificación que hable de escenarios y de rangos? Porque si al final los escenarios de todas maneras en lo estratégico sobreviven, pero los destruimos en la planificación táctica porque al final tenemos que todo volverlo rígido otra vez y después generar órdenes planificadas y después colocar órdenes de compra de producciones que supone que todo eso se va a cumplir. Inclusive tenemos esquemas de detail scheduling que son peor aún, que además cada recurso de la rigidez en todos los rangos de operaciones, de decisiones, perdón, no es una buena idea. Aquí hay un debate de fondo que dar y es cómo esos modelos que se idearon en los 90, en el caso de Sanofi, en los 80 o antes, en el caso de la planificación maestra, en los 60 y 70, en el caso de la planeación de requerimientos de materiales, pueden ser aplicados en un mundo que ha cambiado tanto en los últimos 20 años y mucho más en los últimos 5 años. Interesante, ¿no? Porque este es un tema de debate mundial, ¿eh? Esta es la discusión que tenemos que empezar a dar ahora. IBP, S&OP, el MPS y MRP, todo
tiene que empezar a adaptarse a esas condiciones. Y ojo, que Richard Link ha comenzado a decir hace ya un buen número de años, la primera vez que lo dije, yo tuve el privilegio de estar con él en Lima en una conferencia y Richard Link dijo, para los actuales entornos volátiles y complejos que enfrentamos, el MPS y S&P están obsoletos. En una conferencia habían 200 o un poco más de gerentes, así que todo el mundo se quedó congelado, porque quien lo está diciendo, pues yo no lo dije, lo dijo el padre, el que creó el MPS, uno de los padres de S&P. Y si él lo dice, hay que tomarse esas palabras en serio, así que entremos en ese debate mundial porque hay cosas que tenemos que también cambiar y evolucionar para esas condiciones que hoy estamos enfrentando, Marcelo. Sí, me gusta el último concepto, evolucionar. Y va con lo que decíamos, si no nos adaptamos, no evolucionamos. Ser resilientes, creo que el cambio está ahí, hay que hacer un cambio de chip, de mindset y definitivamente pensar en un número único o discreto, como tú lo mencionabas, creo que ya no es válido. Es válido hablar de rangos, es válido hablar Escenarios. de escenarios, todo ese tipo de situaciones y nuevamente sigue siendo ese nuestro red flag y sí hay que trabajar, como tú dices, ya a nivel mundial, a cambiar ese enfoque en lo que es la planificación. Así es. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que ha sido una conversación muy, muy interesante. Ojalá también nuestra audiencia la considere así. Queremos escuchar sus comentarios también, así que opinen, que nosotros vamos a estar contestando también sus comentarios. ¿Esto les parece que tiene sentido? ¿Hay otra red flag que quizás se nos olvidó? ¿Qué opinan de las soluciones o insights que les dimos hoy? Los esperamos aquí en los comentarios. Y Marcelo, muchas gracias por asistir. Esperamos que esta sea solo la primera de muy buenas conversaciones. Te mando un abrazo hasta Bolivia. Muchísimas gracias a ti, a tu audiencia y espero que no sea la última vez que tengamos estas conversaciones que siempre enriquecen. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.